yo soy Paola Fisichella, como me presentó la doctora. Desde ya muchas gracias a la doctora por citarme a la mesa y gracias a la organización de las jornadas por citarnos a todos. Bueno, yo soy médica patóloga, lo que hacemos es mirar biopsias, básicamente, ¿no? Esta charla se va a enfocar en hablar un poco sobre lo que nosotros hacemos sobre la biopsia. No diagnosticando el cáncer, sino lo que se puede hacer después, que son los factores pronóstico. ¿Qué son los factores pronóstico? Son estudios que se le hacen a la biopsia, o sea, al cáncer de mama ya diagnosticado. Nosotros lo marcamos y marcamos ¿qué? Proteínas. Marcamos proteínas de las células tumorales. Bueno, esas proteínas de las células tumorales son receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER2 y Ki67. Y eso nos va a ayudar en conjunto a oncología y a mastología en hacer la clasificación molecular de la mama y así saber cómo tratarlo, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que es el receptor de estrógeno y progesterona son receptores esteroideos, ¿sí? Que van a marcar el núcleo de las células en general, ¿no? Porque el receptor de estrógeno y progesterona está presente normalmente en las células normales también, pero con otro patrón de marcación, ¿sí? Entonces, me pareció interesante ir directamente con papers, porque esto, al contar la cantidad de células que están marcadas, nosotros podemos hacer un conteo cualitativo o un conteo cuantitativo. Entonces, en este paper, que se los recomiendo, está muy lindo, hace una comparación de conteos quali y cuantitativos de los receptores de estrógeno y progesterona. Y acá sale lo que, obviamente, al tener que contar núcleos y tener que contar células, obviamente cada patólogo puede tener su propia percepción. Un patólogo mamario va a ser mucho más exacto en el conteo que un patólogo general o un patólogo urológico o un patólogo neurológico que se encargue de neuro, ¿no? Entonces los patólogos lo que tratamos de hacer es tener score y tratar de ponernos de acuerdo, básicamente. Bueno, en mama, con los receptores de estrógeno y progesterona, nos pusimos de acuerdo con el score de Allred, ¿sí? Que acá se suma la proporción y la intensidad de la marcación de estos receptores, en donde la proporción va del 0 al 5 y la intensidad del 0 al 3. Sacamos un score en donde ahí informamos como positivo o negativo esos receptores, tanto de estrógeno como progesterona. Más allá de esto, un control que tenemos nosotros es poner un pedacito de un tumor que nosotros ya sabemos que eso es positivo, que eso es un control externo. Pero como ya dijimos, en los receptores de estrógeno y progesterona, como marcan normalmente en células de las unidades ductolobulillares normales del cuerpo, nosotros también podemos tener control interno y un patólogo entrenado puede ver bien tener el control interno adentro del tejido mamario. El HER2, bueno, el HER2, o también llamado Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 o CD304, es positivo en el 15 a 20% de los tumores malignos mamarios, ¿sí? Generalmente, cuando está presente, ¿sí? Cuando es positivo, son tumores agresivos, extremadamente agresivos, ¿sí? Y esto también, obviamente, como siempre el problema que tenemos los patólogos es el ponernos de acuerdo, básicamente, ¿no? En que todos tratemos de informar lo mismo. Incluso a veces hacemos el chiste entre nosotros que esto no es para verlo un viernes a la tarde. Lo dejamos y lo miramos el lunes o al otro día cuando estamos un poco más descansados, ¿sí? El HER2 lo que tiene es que es un marcador que nosotros, como el anterior era nuclear, este es de membrana, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que ver si marca o no marca, tenemos que ver si marca toda la membrana, tenemos que ver si marca qué cantidad de células marca, ¿sí? Entonces acá tenemos un score que va del 0, cuando no marca absolutamente nada, o marca menos del 10% de las células en una forma muy tenue de la membrana, a marcar absolutamente toda la membrana, todas las células, cosa que nosotros llamamos en forma de alambre de gallinero, ¿sí? Y la verdad que esto no hay ningún problema, como todos los extremos, ¿no? Cuando es totalmente positivo o cuando es totalmente negativo no hay ningún problema para absolutamente nadie, ¿sí? El tema son los grises, ¿sí? El tema son los grises, el 1 más y el 2 más,
Bueno, y acá la diferencia que hay es que uno marca menos del 10% de las células en una tinción moderada y el otro al revés, más del 10% de las células en una tinción moderada, ¿sí? Pero solamente la diferencia es de proporción, ¿sí? Entonces, pero la gran diferencia, más allá de lo que nosotros podamos informar, si es 1 más o 2 más, es que el 2 más se diagnostica como equívoco. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que necesitamos otra técnica. Estas son técnicas de inmunistoquímica, necesitamos una técnica de biología molecular para saber si eso lo englobamos dentro del positivo o del negativo, ¿sí? Entonces, eso es lo único que no tenemos en el hospital, que lo tenemos que mandar afuera a hacer, ¿sí? Pero sí tratar de ver el 2 más. Es tan importante esto, ¿no? Y son técnicas, aparte de importantes, con mucha relevancia, y aparte carísimas, ¿no? Entre nosotros son cosas carísimas, que en nuestro hospital lo vemos 2 patólogos, siempre está visto por 2 patólogos esto. Últimamente, esto ya hace bastante, ¿no? Cerca de los años 2000 que estamos con este tema de los factores pronósticos de la mama, pero hace poco se descubrió por un estudio que la doctora, capaz, no sé si vas a hablar del Destinity o demás, estudios oncológicos en donde se notó que apareció una nueva entidad que es el HER2-low. El HER2-low son los tumores que por inmunistoquímica, o sea, haciendo esto, son score 1 más o 2 más, pero cuando al 2 más nosotros lo mandamos, como es equívoco, lo mandamos a hacer biología molecular, no amplificó, o sea, no fue positivo, fue negativo, ¿sí? Entonces se le dice HER2-low. Y esto sirve porque en un momento hay estudios que se están haciendo que las pacientes con metástasis, bla, 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 o sea, no todas las pacientes, sino un grupo de pacientes, puede verse puede ser mejor para su tratamiento que la terapia si es HER2 positivo, ¿sí? Hay un montón de cánceres de mama, aproximadamente el 50% son HER2-low, ¿sí? Aunque nosotros lo ponemos como 1 o 2 más, porque las guías todavía en Argentina no recomiendan ponerle la palabra low. ¿La vamos a encontrar? Sí, la vamos a encontrar. Lo único que hacemos nosotros es no ponerla, pero tampoco ponerle negativo cuando tenemos el 1 más. ¿Me explico? Y después tenemos otro subgrupo que ahora está empezando también a tomar un poco más de fuerza, que es el ultra low, ¿sí? Que el ultra low es cuando tiene marcación de membrana en el 0, ¿sí? Tiene una marcación de membrana incompleto o débil apenas perceptible en ciertas células tumorales. O sea, que el día de mañana, con el ultra low, nosotros el 0 va a quedar exclusivamente cuando no marca absolutamente nada. Nada de nada de nada. Si marca algo en alguna célula, va a ser ultra low. Y por último, tenemos el Ki67. El Ki67 es un gran problema. ¿Por qué? El Ki67 es una proteína nuclear que se expresa en todas las fases de crecimiento celular, ¿sí? Excepto en reposo, si la célula está por hacer mitosis, en cualquier parte el Ki67 expresa. Es un marcador de proliferación celular, como dije, se saca obviamente un porcentaje de acuerdo a la tinción nuclear, y esto también es importante porque como el receptor estrógeno y progesterona, como marca crecimiento celular, no marca crecimiento celular de la célula tumoral, marca crecimiento celular. Entonces tenemos que ver bien que nosotros estemos contando dónde está el tumor, no en cualquier lado, ¿sí? Obviamente el Ki67 va a ser bajo en tumores benignos o carcinomas luminales A o carcinomas de bajo grado, y obviamente va a ser alto en tumores que sean todo lo contrario, ¿no? Tumores agresivos. El Ki67 es dentro de los factores pronósticos el que tiene más baja reproducibilidad, pero porque también depende, si nosotros sabemos que esto mide la mitosis, no va a ser la misma mitosis o la misma cantidad de mitosis que haya
en la periferia del tumor que en el centro del tumor. La periferia, como se está comiendo, está reproduciéndose, va a ser mucho más alto. Entonces hay muy baja reproducibilidad entre patólogos para esto. Para evitarlo, nosotros lo que hacemos es contar 3 campos, uno que tenga la más alta cantidad de células marcadas, ¿no? Otra, la menor cantidad de células marcadas, y otra, un intermedio. 3 campos, contamos 100 células y la cantidad de células que están marcadas en esos campos. Sí, en todos los tumores hacemos eso, por eso a veces no es fácil ser patólogo, ¿no? Bueno, todo esto se va a marcar entonces, generalmente lo vamos a contar en las células tumorales, ¿sí? Y por último, lo que voy a decir, que como estos son proteínas que nosotros marcamos, lo más importante y dentro del marco de la mesa de prevención es ¿qué es lo que podemos hacer en la biopsia como para prevenir algo? Bueno, lo que tenemos que hacer en la biopsia para prevenir algo es ponerla en formol lo antes posible. Porque como estos son proteínas, si nosotros disminuimos el tiempo de isquemia fría, que significa desde que ustedes lo operan hasta que lo ponen en formol, eso va a contribuir muchísimo para la correcta marcación de inmunohistoquímica y la posterior realización de técnicas de biología molecular que ojalá algún día tengamos. Vamos en vía a eso. Muchas gracias.